En este video vamos a hablar acerca de los óxidos. Los óxidos son compuestos que están formados por un elemento y el oxígeno, que va a ser la valencia negativa, que ya sabemos que es -2. Y el elemento va a ser la valencia positiva. Al hacer el cruce de valencias para formar los compuestos, generalmente el elemento en el que esté formado el oxígeno va a tener esta fórmula. Esto es generalmente, hay veces que no, porque acuérdense que cuando se forman los compuestos necesitamos reducir a su mínima expresión, pero esta es solo una fórmula general. Existen dos tipos de óxidos, los óxidos metálicos y los óxidos no metálicos, que también se llaman anhídridos. Los metálicos, como su nombre lo dice, están formados por un metal, que va a ser la parte positiva, y el oxígeno, que va a ser la parte negativa. Y los no metálicos, el no metal es la parte positiva y el oxígeno la parte negativa, como siempre, porque el oxígeno, si revisamos nuestras tablas periódicas, el oxígeno solamente tiene una valencia, que es -2, entonces siempre va a ser la parte negativa en nuestros compuestos. Para nombrar a los óxidos, ya lo hemos visto, existen tres formas de nombrar: la IUPAC, que utilizamos el número de valencia con número romano; la sistemática, en donde es dependiendo de la cantidad de átomos que existe del compuesto; y la tercera, que dependiendo del autor o maestro, se llama valencia terminación, tradicional o stock. Yo la llamo valencia terminación, ya que dependiendo del número de valencia con la que esté trabajando, el elemento va a ser la terminación. ¿Sí? Existen 4 diferentes formas cuando el elemento tiene 1, 2, 3 o 4 valencias. Esto ya también lo hemos visto. Cuando nombramos a los óxidos metálicos, vamos a poner la palabra óxido antes y después, ya dependiendo de la nomenclatura que estemos utilizando, se escribe como debe de ser. Pero si nosotros vamos a nombrar a los anhídridos o a los óxidos no metálicos, solamente la IUPAC y la sistemática tiene la palabra óxido antes. La forma valencia terminación, o la tradicional o la stock, se escribe primero el nombre anhídrido y después ya la terminación de acuerdo al número de valencia. Vamos a ver algunos ejemplos. Vamos a nombrar estos compuestos de las 3 maneras. Todos son óxidos, ya que son binarios, son 2 elementos, y pues el último elemento es el oxígeno. Por lo tanto, pues son óxidos. Hay algunos óxidos aquí que son metálicos y algunos que son no metálicos. Vamos primero a nombrar de manera IUPAC. La IUPAC pues no discrimina, vamos a llamarle así, los metálicos de los no metálicos. Todos van a empezar con la palabra óxido. Entonces, vamos a comenzar, y en este caso va a ser óxido de, y el elemento que tenemos aquí es el calcio. Ahora tenemos que ver qué número de valencia está utilizando el calcio. Nos vamos entonces a la tabla periódica, buscamos el calcio y vemos que el calcio nada más tiene un número de valencia, que es el número 2. Entonces ese es el número que vamos a poner en número romano: óxido de calcio 2. Y ese es el nombre IUPAC. La sistemática. La sistemática va a ser de acuerdo a la cantidad. Los subíndices de cantidad, si es 1 es mono, 2 di, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 hexa, y así sucesivamente con los sufijos de cantidad. Si aquí solo tenemos un oxígeno, entonces sería mono, como es óxido, entonces se escribe monóxido de
Y en esta otra parte, como solamente hay un calcio, podemos omitir el prefijo mono, ya que al nosotros escribir el nombre del calcio ahí, pues se sobreentiende que hay un solo calcio. Entonces, como el número 1 se omite, también podemos omitir la palabra mono. Si no se escribe, no hay mucho problema porque se sobreentiende que hay uno de cada cosa. Y valencia-terminación. Valencia-terminación, también dijimos que va a ser con la palabra óxido. Y ahora, dependiendo del elemento, ¿cuántas valencias tiene el calcio? Vimos en la tabla periódica que el calcio solamente tiene una valencia. Es el número 2, pero solamente tiene una. Solo hay un número de valencia. Entonces, nos vamos a ir a esta parte donde dice una valencia, porque solamente es una. Entonces se escribe la raíz del nombre del elemento, que en este caso nada más vamos a cortar un poco el nombre del calcio, o sea, es decir, nada más vamos a quitar la O y vamos a poner la terminación ico. Por lo tanto sería óxido cálcico. Y esas son las 3 maneras de nombrar. Vamos con el siguiente ejemplo. Yupac. Óxido de oro. Y ahora vamos a ver qué valencia está utilizando el oro. Vamos a la tabla periódica, buscamos el oro y vemos que el oro tiene valencia 3 y 1. Entonces vamos a ver cuál es la que se le acomoda más para nuestro compuesto. Recuerden que habíamos visto que todo debe de dar 0. Entonces nosotros sabemos que la valencia del oxígeno siempre es -2. Si nada más tengo un oxígeno, entonces yo tengo que fijarme que -2 por 1 es -2. Y si todo me tiene que dar 0, entonces, ¿cuál sería la valencia del azufre? Del oro, perdón, de estas dos valencias que tiene el oro. ¿Cuál puede corresponder aquí? Para que al multiplicarlo por el 2 que tiene, me salgan los 2 que yo necesito. Pues el 1. Porque más 1 por 2 oros que hay en el compuesto es el 2 positivo que yo necesito para que al restar los 2 del oxígeno dé 0. Esto también ya lo hemos visto, esto nada más es un repaso. Entonces, si el oro utilizara la valencia 3 aquí, como son 2 oros, aquí saldría 6, entonces pues ya no da 0. Recordemos que todos los compuestos deben de dar 0. Por lo tanto, la valencia del oro en este caso es el 1 y entonces es el que ponemos aquí. Óxido de oro 1. En la sistemática, voy a borrar esto de aquí para no perdernos. La sistemática tiene que ver con la cantidad. Entonces, ¿cuántos oxígenos hay? Un oxígeno. Por lo tanto es monóxido de... Aquí sí hay 2 oros, entonces sí necesitamos especificar que el prefijo es di-oro. ¿Por qué? Porque son 2 oros. Si nada más ponemos oro sin poner el prefijo, entonces estaríamos diciendo que hay uno y la realidad es que no. Existen 2 oros en este compuesto. Vamos ahora con la valencia-terminación. Nuevamente la palabra óxido, porque estamos en los óxidos. Y ahora vamos a ver cuántas valencias tiene el oro. El oro tiene 2 valencias. Entonces va a ser la valencia-terminación, es cuando tiene 2 valencias. Si nosotros ya vimos que trabaja con el número 1, ya lo que hicimos anteriormente,
Entonces es la más pequeña, ¿sí? Porque tiene el 3 y el 1. El 1 es más pequeño que el 3, entonces es la más pequeña. Y vemos que si es la menor, es la raíz del nombre del elemento y la palabra oso. En este caso, el oro sí utiliza su raíz en latín. Recuerden que también ya conocemos los elementos que sí necesitan la raíz en latín. Entonces el oro es uno de ellos, por lo tanto se escribe óxido auroso. Y continuamos. Ese es el nombre, sería el nombre de este compuesto. Ahora vamos con el que sigue. Nuevamente el oxígeno y el cloro. En este caso vamos a hacer UPAC. Entonces es óxido de cloro. Y vamos a ver qué valencia está utilizando. Si el oxígeno siempre es -2, recuerden esta parte. Entonces el oxígeno siempre va a ser -2. Y el cloro en este caso, para que salga 0, va a ser la valencia 3. ¿De acuerdo? Entonces hay que realicen esta parte. Si es -2 aquí, porque siempre es -2, si son 3 cloros, va a ser un 6. Para que me dé 0 acá yo tengo que tener otro 6. Entonces el cloro debe de ser +3 para que al multiplicar por este 2 sean los 6 que yo necesito. Por ahí en el canal existen otros videos en donde se explica bien esta parte para no entretenerme ya en ese tema que ya se ha dicho. Entonces, la sistemática, ¿cuántos oxígenos son? 3, entonces es trióxido de, y si son 2 cloros, dicloro. Y por último, valencia terminación. En este caso, el cloro, si nosotros ubicamos al cloro, está acá, es un no metal, por lo tanto es un anhídrido, es un óxido no metálico. Entonces, en el caso de la valencia terminación, va a ser anhídrido. Y vamos a ver, si dijimos que la valencia es 3, ¿cuántas valencias tiene el cloro? 1, 3, 5 y 7. Son 4 valencias. Y la 3 es la que sigue de la más chiquita. Entonces le llamamos intermedia menor. Por lo tanto, si nos vamos al formato de 3 valencias, y de 4 valencias, porque tiene 4 valencias, habíamos dicho 3, pero no es 1, 3, 5 y 7, son 4, 1, 2, son 4 números. Entonces nos vamos al formato de 4 valencias, y la intermedia menor se utiliza la raíz del nombre del elemento y la terminación oso. Entonces es anhídrido cloroso. Y terminamos con estos primeros 3 óxidos con las 3 maneras. Entonces traten ustedes de hacer estas 3
Ok, estos son los nombres que yo espero que así les hayan quedado. El cobre, aquí igual, el oxígeno siempre es -2, entonces el cobre tiene dos valencias, la 2 y la 1. En este caso está actuando con la valencia 2, entonces la manera IUPAC sería óxido de cobre 2. Sistemática, si hay un oxígeno y un cobre, monóxido de cobre. Y valencia terminación, como tiene dos valencias y trabaja con la más grande, dos valencias y la mayor, es ico, y el cobre también usa la raíz en latín, por eso es cúprico. En el caso del sodio, el sodio solamente tiene una sola valencia, que es la número 1, el número 1, perdón, y entonces es óxido de sodio 1, tiene un oxígeno y dos sodios, monóxido de disodio, y sería óxido sódico, si el compuesto existiera. En el último es óxido de yodo, igual el oxígeno siempre es -2, por lo tanto el yodo va a ser 7, y si lo vemos aquí, pues efectivamente tiene tres valencias, la 1, la 5 y la 7, por lo tanto es óxido de yodo 7. Si son 7 oxígenos, en forma sistemática sería heptaóxido de, y serían 2 yodos, diyodo. Y en valencia terminación, como es un óxido no metálico, se llama anhídrido, y el 7 es el número más grande de 3 valencias. Son 3 valencias, la mayor, la raíz y la terminación ico, por lo tanto sería anhídrido yódico. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo al revés. Tenemos el nombre, ahora vamos a escribir la fórmula. Primero pues hay que ver cuál de las tres formas se está utilizando para escribir el nombre. En este primer ejemplo dice óxido de manganeso 6. Tenemos el número de valencia, el número romano. Entonces, eso quiere decir que estamos utilizando, o que están utilizando la valencia, perdón, la IUPAC. Recordemos que los compuestos, para formar los compuestos se pone primero la parte positiva y después la parte negativa, al revés de cómo se escriben. Si aquí me están diciendo que es un óxido, quiere decir que el oxígeno va a ser mi parte negativa. Entonces voy a escribir al oxígeno con su valencia negativa, y la parte positiva es el manganeso, que es Mn, y ya aquí ya me dicen qué valencia es, que es el 6, porque lo pusieron en número romano. Entonces hacemos el cruce de valencias para formar el compuesto, y haciendo el cruce de valencias me queda que es Mn2 o 6. Pero si recuerdan en los videos anteriores, siempre tiene que ser mínima expresión. Entonces el 2 y el 6 tienen mitad. La mitad de 2 es 1, donde el 1 no se escribe, y la mitad del 6 es 3. Entonces mi compuesto final sería, y este sería por lo tanto el compuesto final, MnO3. Ahora vamos con el siguiente, óxido hipoiridoso. Estamos viendo aquí las terminaciones, entonces quiere decir que es valencia terminación. Entonces eso quiere decir que es el iridio. Vamos a buscar al iridio. Iridio, son 4 valencias. Entonces son 4 valencias, y es hipo, y la raíz y luego la terminación oso, quiere decir que es la más pequeña. Entonces la más pequeña, 2, 3, 4 y 6, pues es el número 2. Por lo tanto, en este caso el iridio va a estar utilizando la valencia positiva +2, el oxígeno -2, como siempre. Por lo tanto, hacer el cruce y la
y hacer la simplificación, me queda IRO. La siguiente, anhídrido pernítrico. Me está diciendo que es un anhídrido, quiere decir que va a ser un no metal. Entonces, per-ico quiere decir que es la valencia terminación. Nit me está hablando del nitrógeno, entonces voy a ver el nitrógeno. Tiene 1, 2, 3, 4 valencias. Y si es per-ico, por lo tanto, 4 valencias per la raíz y luego ico, quiere decir que es la valencia más grande. Entonces acomodamos los números de mayor a menor, serían 2, 3, 4 y 5, la más grande es el número 5. Por lo tanto, en este caso, el nitrógeno, su valencia positiva es más 5, el oxígeno menos 2 y nuestro compuesto final, ya cruzando y simplificando, bueno, en este caso no se simplificaría, sería N2 o 5. Y ustedes traten de hacer los siguientes tres. Aquí, bueno, si seguimos, dice óxido de cloro 7. En este caso es Yupac, ya nos están diciendo que el cloro trabaja con la valencia más 7. El oxígeno menos 2, al hacer el cruce queda Cl2O7. En el caso de monóxido de rutenio, al tener prefijos de cantidad es la parte sistemática, por lo tanto ya no tenemos en realidad que estar viendo valencias, porque ya nos están diciendo cuánto hay de cada cosa. Si es monóxido, quiere decir que es un oxígeno, y si aquí no nos están dando un sufijo de cantidad, quiere decir que hay un rutenio. Ya nada más si queremos corroborar el símbolo del elemento, rutenio. Y el siguiente, igual, pentaóxido de dimolibdeno. Ya nos están diciendo cuánto hay de cada cosa. El molibdeno va a ser la parte que va a estar primero, porque aún así sigue siendo la parte positiva, pero ya no necesito la valencia porque ya me dicen cuántos hay, 2. Y pentaóxido quiere decir que son 5 oxígenos. Entonces ya nada más si no nos acordamos de los símbolos de los elementos, pues sí hay que checar la tabla periódica. Y esto sería todo por la parte de óxidos. Muchas gracias.